Un saludo para todos, soy Patricia Urraca de la Universidad de Zaragoza y voy a hablarles sobre la novela epistolar hoy. Hasta la fecha, tan solo contamos con un único estudio global sobre la novela epistolar española. Se trata de la tesis doctoral de Ana María Navales, Estudio de novela epistolar española de 1977, en la que la escritora aragonesa realizó un exhaustivo recorrido histórico y descriptivo de la producción novelística en cartas a lo largo de nuestra literatura. Disponemos de valiosas investigaciones que analizan aspectos parciales, como la de Ana Luisa Vaquero Escudero, centrada en la voz epistolar femenina, o las de Ana Rueda, que ahonda en los autores de los siglos XVIII y XIX y principios del XX, sin olvidar las de Ángeles Encinar acerca de narrativa breve epistolar. Los aspectos teóricos de la novela epistolar y la epistolaridad han sido tratados en los famosos ensayos de Pedro Salinas y de Claudio Guillén y más recientemente por Kurt Spang, centrada en su aspecto genérico, o Luis Beltrán Almería en su aspecto estético. Desde 1975 es destacable el auge de la novela epistolar en la literatura española. Existe una nada desdeñable producción de novelas escritas en forma de cartas o cartas con una presencia muy significativa de este recurso, pero todavía no se han considerado en su forma global ni se ha atendido a ciertos aspectos que merecen ser destacados. Esta extensa producción de narrativa epistolar actual española aporta una clara superación de la estética patético-sentimental que le era propia en sus épocas de esplendor. De la corriente de narrativa epistolar actual forman parte grandes novelas de grandes escritores que ya consideramos clásicos del siglo XX, Miguel Delibes, Torrente Ballester o Carmen Martín Gaite. Contamos también con varios escritores más jóvenes de primer orden como Vicente Molina Foix o Juan José Millás. Además, en esta corriente, siguiendo a los grandes citados, entre muchos otros, escriben novelas epistolares Belén Gopegui, Germán Gullón, Esther Tusquets, Adelaida García Morales, Lourdes Ortiz, Emma Riverola, entre otros. Cabe destacar también el número de relatos breves que utilizan la carta como molde, como algunos de Ana María Navales, en su versión de escritora, Almudena Grantes y otros muchos. Es sabido que también desde 1975, año crucial para la historia e historiografía de España, se produce un auge en la publicación de textos autobiográficos a la vez que proliferan formas discursivas como las autobiográficas, las memorias o los diarios. A este auge, que Morales Rivera denomina el momento de la eclosión de la escritura referencial en España, a través de textos que son simulacros autobiográficos, pertenecen también las novelas epistolares actuales. Podríamos considerarlos simulacros autobiográficos, pues se insertan dentro de la corriente imperante de las narrativas del yo en la narrativa española y europea actual. La crítica literaria, insisto, no ha observado todavía la novela epistolar como corriente, a pesar de que muchas novelas escritas en forma de cartas fueron ya encasilladas en su época bajo otros epígrafes, como hizo Gonzalo Sobejano al denominarlas novelas ensimismadas. Sobejano define la novela ensimismada como aquella novela que tiene conciencia de querer ser primariamente ficción y suele comunicar a los lectores la conciencia de esa voluntad. Una novela que no quiere ser sino ella misma, novela y solo novela, ficción y solo ficción, sin por eso negarse a un enlace con la realidad del mundo, de la vida y de la conciencia, pero situando el enlace en el proceso y no en el producto. Este concepto de novela ensimismada ha sido ampliado por Luis Beltrán más allá del aspecto literario y ahonda en aspectos autobiográficos. Teniendo en cuenta esto, sí podemos considerar que las novelas epistolares actuales son novelas ensimismadas. Cito a Beltrán Almería en su definición del proceso de ensimismamiento. El proceso de ensimismamiento ha dado lugar a la aparición de formas variadas de material autobiográfico en los géneros literarios. Ese material puede tomar la apariencia de géneros específicos de la rendición de cuentas, confesiones, memorias, diarios, pero también sucede que aparezca enquistado en otros géneros complejos, especialmente en la novela y en géneros afines. A estos géneros de rendición de cuentas de los que habla Beltrán nos permitimos añadir la novela epistolar actual. Para ello recordamos con Kurt Spang que la novela epistolar tiene características idénticas a la escritura autobiográfica, puesto que el narrador es figura participante de la historia. Esta separación de la narración epistolar de otros géneros autobiográficos es lo que de metaepistolar tiene la carta,
en la que la voz protagonista incorpora a su discurso reflexiones sobre la estructura y la elección del tipo preciso de comunicación. Lo que llamaríamos retórico de una carta es, en realidad, algo fundamental y se convierte en el agente ficcionalizador. Aunque el emisor considere que está diciendo la verdad, al escribir una carta real es sólo su verdad, su propia construcción de la realidad y un monólogo narcisista, una evolución y una elaboración y selección de su realidad. Señala Spang que el uso de vectores intratextuales, la función conativa, fática, las apelaciones al tú, etc., son la forma, desde la ficción literaria, de establecer la verosimilitud. Una de las causas de la considerable unidad que posee para nosotros la narrativa epistolar española actual parte de una hibridación con otras narrativas en primera persona. Apreciamos esta característica en las novelas epistolares actuales que mezclan formas como el diario, las memorias o las confesiones, aunque incluso emplean herramientas narrativas del ciberespacio combinando los recursos tradicionales de la escritura con el uso de Internet. De esta forma, reflejan blogs, correos electrónicos y entradas de redes sociales, como el blog del Inquisidor de Lorenzo Silva o La vida era esto de Carmen de Amoraga. De esta síntesis formal con las formas más tradicionales, las virtuales, surge además una mezcla estética mucho más sugestiva e innovadora que la meramente formal. La novela epistolar actual es, por tanto, una fórmula evolucionada, una corriente en la literatura española que, de forma global, no ha suscitado el interés crítico. Mantiene las características formales de la novela epistolar tradicional y a la vez se ve actualizada por la mencionada hibridación formal y estética. No obstante, los escritores actuales recogen un legado que otros grandes escritores iniciaron ya a finales del XIX y el XX. Juan Valera, Galdós, Unamuno y así hasta Camilo José Cela, pasando por narradores del exilio como Max Aub, iniciaron ya las pautas de esta renovación. Además de los novelistas citados, también a los escritores articulistas debe mucho la renovación de la novela epistolar. Su importancia radica en el autobiografismo presente en el articulismo como parte del sedimento estético confesional que ya desde el XIX, con Clarín y Larra, propiciarán el auge actual de las formas autobiográficas, como ya ha señalado Jordi Gracia. En el discurso introspectivo, en el desplazamiento del él al yo, se enmarca la formalidad de la carta, donde el verdadero receptor de la misiva se amplía y es, en realidad, el narratario. El autor narrador, ensimismado en su yo, se relata a sí mismo, sus problemáticas interiores y su entorno, lanzando su ficción enmarcada en la carta, entendida como mero artificio formal, pero por la mezcla de estéticas es una especial poética mediante la cual expresar el autobiografismo. Ana María Navales, en la tesis que ya les he mencionado, apuntó las transformaciones que había observado en la novela epistolar del siglo XX y que continuarán en las actuales. Decía Navales, la técnica epistolar ha perdido en nuestros días aquella rigidez que se basaba en la utilización del convencionalismo para apoyar la verosimilitud de los hechos y borrar la presencia del autor en beneficio de una mayor objetividad. Se ha pasado a un mayor uso de las de un solo emisor, con lo que las variantes apuntan a los diferentes recursos de los que se sirve el autor para la creación de un receptor imaginario en el que se desdobla y que sitúa el diálogo epistolar en las fronteras del monólogo interior, que se funde con la segunda persona narrativa. Fin de la cita. Cabe, por tanto, preguntarnos cuáles son las motivaciones que han llevado y llevaron a los escritores a elegir y seguir eligiendo esta forma para la expresión del yo y de las vivencias, existiendo ya otras más modernas, como el monólogo interior, el correo electrónico, que parecen haber llenado ese espacio que ocupaba la epistolaridad. Pese a resultar una especie narrativa en decadencia y sugerirnos algo completamente anacrónico, las cartas misivas continúan remitiéndonos su mensaje desde el sugestivo espacio existente entre la ficción y la realidad, entre la vida y la literatura. La hibridación genérica entre los géneros de rendición de cuentas no es en sí mismo novedoso. El carácter vacío y fantasmal de algunos narratarios de novelas epistolares canónicas, como el Werther de Goethe, ya fue puesto en evidencia por Luis Beltrán, para quien el origen de la novela diario está precisamente en las novelas epistolares. Se trata de límites exclusivamente formales, pero señalaremos también que en las cartas existe la necesidad del contrapeso de un interlocutor ausente
que sí provoca en el emisor una ansia de respuesta, una escucha que al lector le produce ese trampantojo dialéctico, ese saberse receptor ilegítimo y atreverse a la impostura de convertirse en destinatario a sabiendas de que existe un destinatario explícito. La libertad y la gran habilidad que aporta la primera persona permite saltos retrospectivos y prospectivos y permite presentar al lector en un mismo plano el relato de lo real o de lo que pudiera haber ocurrido. Los casi imperceptibles límites formales con el resto de las narrativas del yo, no solo con el diario, sino también con la autobiografía, con la ficción documental y con el ensayismo narrativo, configurarán unas novelas con construcciones complejas de entramado novelesco. Centrándonos en algunas novelas epistolares actuales, podemos tratar de observar las motivaciones de un modo más particular. La primera novela epistolar de la época de 1975 es Cerberos son las sombras, de Millás, una obra muy breve de corte kafkiano, escrita en una única carta. La fórmula epistolar sirve a Millás como cierto falso artificio de experimentalidad, porque la plantea formalmente como innovadora en un momento en el que la vuelta a la narratividad estaba en sus albores, y los autores españoles aún trataban de huir de la linealidad y las estructuras sencillas. Los largos párrafos que en ocasiones abarcan páginas en esta novela tienden a quebrar la fluidez del relato y ralentizan el ritmo de la historia con respecto al discurso. Estas largas reflexiones introspectivas, típicas de la narrativa epistolar, sirvieron a Millás para dar un toque de actualidad a la novela y aporta cierto toque de experimentalismo con el fin de que la crítica se fijara en su novela. No obstante, no se trata de experimentación real, sino impostada, como señaló el autor, ya que recurría a una forma tradicional y paradójicamente revitalizaba el método epistolar, pues la carta de Millás participa estéticamente de los géneros confisionales. La isla de los jacintos cortados, de 1981 de Torrente Ballester, también sigue una línea paródica de la línea epistolar. Contiene un prólogo que podríamos llamar explicativo en la línea de las narraciones epistolares clásicas, seguido de unos cuadernos destinados a la lectura por parte de su interlocutora. No aparece datación, ni fórmulas de apertura, ni de cierre, hasta bien avanzada la novela. Tampoco apreciamos ni epistolaridad tradicional, ni un mensaje unidireccional que reproduzca aquello que se necesita para que avance la trama o el intercambio comunicativo entre los personajes que se alternan los papeles. No se trata de un diario, porque la comunicación está pensada para ser leída. La estructura de la isla de los jacintos cortados es más la de un diario íntimo ficticio, o mejor, la de una novela diario, pese al subtítulo, aportando por el mismo autor el subtítulo de Carta de amor. Estamos ante una novela cargada de humorismo silente y de simbolismo hermético. La inserción en la narración de la novela de digresiones, reflexiones, pérdida del hilo narrativo, interpolaciones, retazos, son la experimentación de Torrente, que tiene como resultado la exposición dentro de la trama de principios teórico-críticos que originan la unión en una misma función de dos modalidades genéricas, la ensayística y la narrativa, por tanto, una estética marcadamente didáctica. Miguel Delibes, en Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, se ciñó a los cánones clásicos y presenta una novela como parodia de la novela epistolar tradicional. Hallamos, sí, aquí fórmulas tradicionales de apertura y cierre, un triángulo amoroso, transgresiones. El humorismo de la novela ya fue señalado por Sobejano en la época. Dijo Sobejano: ¿a quién se le ocurre en estas fechas escribir 42 cartas de amor a una mujer en menos de 6 meses? Para construir una novela epistolar, en 1983, puede ser, o ha podido ser, decía Sobejano, un delicado experimento de humorismo nostálgico. Esta novela tiene mucho de confesión. La epistolaridad parece haber perdido su funcionalidad informativa y se convierte en un ejercicio de exhaustivo autoanálisis, en un diario autoanalítico a través de 42 cartas que el protagonista remite a su amada. Formalmente es una novela epistolar, pero en sentido estricto, Neuschauffer señaló que Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso tiene sin duda la forma de un aspecto de diario autoanalítico. La sinceridad con la que habla el protagonista nos reconcilia en cierta manera con su carácter, aunque tengamos que reconocer que suele estar en juego cierta coquetería cuando uno habla
tanto de sí. Cartas de Delibes mantiene, desde el principio hasta el final, el difícil equilibrio de lo tragicómico. Carmen Martín Gaite, con nubosidad variable, reabre a las escritoras actuales la voz femenina, devolviéndole lo que le era tan propio a la mujer. Y no solo se la otorga a ella, sino que abre el camino a las narradoras actuales para lanzarse a la narración epistolar y presentar, a través de la fórmula, una autobiografía por persona interpuesta. En esta novela, en Nubosidad y en las anteriormente citadas, la estética patético-sentimental, tan propia de la novela epistolar, aparece amalgamada con otras que le eran ajenas, como el humorismo o el hermetismo. Y en esta aleación de estéticas está precisamente la novedad de la novela epistolar actual, participando de los géneros confesionales y, como hemos comentado, en una expresión muy original del auge de la literatura autobiográfica. Para finalizar, la novela epistolar, pese a sus connotaciones de tipo novela desfasada, anacrónica, de escritor de segunda fila, una vez superado su momento álgido en el 18 y 19, será capaz de contener tramas sólidas con memoria histórica, autoanálisis sentimentales y emocionales profundos. Como sucede con la poesía de la experiencia, el narrador se acerca al lector y comparte desde el yo su experiencia con la del lector, apelando a vivencias que le resultan cotidianas. El ensimismamiento produce el desdoblamiento y la paradoja de la construcción de la identidad a través del otro. El receptor fantasmagórico de la novela epistolar actual a la que el yo narrador dirige su carta. La citada paradoja resulta, además, irónica y por ello, en la novela epistolar actual se exhibe en ocasiones una de las caras más crueles de la risa, como la autoparodia y el humorismo. Junto a la excelsa producción de memorias y autobiografías escritas en España, ya en democracia y libertad, se convierte en una fructífera corriente donde por derecho propio se inserta la narrativa epistolar actual. Muchas gracias.